Al principio de esta historia, conocemos a un joven llamado Takeshi, quien vivía con una familia completamente loca a la que odiaba tanto que prefería ir a la escuela incluso en vacaciones para evitar estar con ellos. Por suerte, su novia Kurumi siempre lo acompañaba, y ambos eran miembros del club de duelo con espadas. Un día cualquiera, justo antes de entrar al dojo, Takeshi vio a una chica herida caer de una habitación contigua. Entró en pánico e intentó ayudarla, llevándola a la enfermería de la escuela. Cuando ella empezó a recuperar la consciencia, le rogó a su hermano que no la dejara sola y abrazó a Takeshi, confundiéndolo con otra persona. Él estaba confundido, pero comprendió que necesitaba ayuda. Sin embargo, al abrir los ojos, la chica le apuntó con un arma, pensando que quería aprovecharse de ella. Poco después, sintió que le flaqueaban las piernas y cayó encima de Takeshi, rozándole accidentalmente los labios. Asustada, le disparó con su arma mágica, pero su puntería era tan mala que falló incluso a quemarropa. Tras darse cuenta de que Takeshi solo quería ayudarla, se calmó y se presentó como MUI Aiba. Takeshi notó entonces un humo brillante a su alrededor y le preguntó qué era. MUI se disculpó de inmediato, pues si veía el humo, significaba que había cometido un grave error. De repente, una mariposa negra entró en la habitación y MUI la destruyó de un disparo, explicando que era un dron mágico enviado por su hermano, que quería matarla. MUI quiso escapar con Takeshi, pero su hermano oscuro, Supa, apareció con su grupo de hechiceros. Cuando Takeshi intentó escapar por la ventana, usaron magia para congelarlo. Un hombre enorme del grupo retó a Takeshi a duelo, y él desenvainó su espada de bambú. Sorprendentemente, Takeshi logró igualar a su oponente, bloqueando sus golpes e incluso atravesándole el pecho. El ego del hombre quedó herido y se abalanzó sobre Takeshi sin control, rompiéndole la espada. En ese momento, los poderes mágicos ocultos de Takeshi despertaron, permitiéndole predecir los movimientos de su enemigo. Logró esquivar el golpe con un salto y golpeó la mano de su oponente, enviando la espada hacia MUI. Casi la alcanza, pero la ventana se rompió por el impacto, dándoles a ambos la oportunidad de escapar. Se escondieron tras una columna, donde MUI le contó a Takeshi que ella era una maga y que quienes la perseguían también lo eran. MUI se disculpó y reveló que lo había convertido accidentalmente en mago al usar su magia contra él, y comenzó a llorar, culpándose por todo. Takeshi la consoló explicándole que la mayoría de los magos eran temidos por la gente común y, por lo tanto, mantenían sus identidades en secreto. También dijo que su hermano, en un momento de rebeldía, se unió a un grupo radical llamado Ghost Trailer, cuyo objetivo era eliminar a todos los humanos. En ese momento, Kurumi, la novia de Takeshi, apareció y se puso celosa de la chica nueva. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, el hombre corpulento y un chico nerd del grupo enemigo aparecieron para ajustar cuentas. Takeshi tomó prestada la espada de su novia y le dijo que huyera con MUI, pero el nerd los atacó a ambos. MUI no podía disparar, así que Kurumi lo golpeó en la cabeza con un libro pesado. Furioso, el nerd abrió un maletín lleno de avispas asesinas mágicas y las desató contra las chicas. Segundos después, recordó la antigua magia que prohibía las peleas entre magos en el mundo normal. Tras atacar a MUI, la maldición se activó y comenzó a sufrir un dolor insoportable mientras un círculo mágico absorbía su energía vital. Kurumi finalmente entró en contacto con la magia, al igual que Takeshi, también se transformó en maga. Gracias a la magia de transformación, adquirió años de experiencia en cuestión de segundos. En ese momento, otro amigo delincuente del grupo, llamado Ida, llegó con una chica de la banda enemiga. Dijo que lo atacó camino a clases de refuerzo, así que la derrotó. Se quedó perplejo al notar que su mano comenzaba a arder, señal de que había despertado poderes mágicos. Mientras tanto, el hombre corpulento observaba pacientemente, pero, al perder la paciencia, atacó a Takeshi, sacándolo de su escondite. En ese momento, Takeshi usó su magia de predicción y logró esquivar un poderoso ataque. Predijo el siguiente movimiento a través del polvo y logró escapar de nuevo. Le ordenó al enemigo que se rindiera, pero él siguió avanzando. MUI lanzó un hechizo de apoyo, que en realidad era una granada cegadora, cegando al enemigo. Esto le dio a Takeshi la oportunidad de asestarle un golpe directo en la garganta, que escupió sangre y murió. MUI les pidió a todos que la siguieran y los llevó a un mundo paralelo dentro de un espejo. Explicó que este era el mundo en ruinas, también conocido como el mundo de los magos, y Takeshi no podía creer lo que veía. Este mundo era una copia destruida de Tokio, devastado por la guerra. MUI condujo al grupo a la Academia de Magia Subaru. Se reunieron con la directora, Shihu Momoka, una chica de 15 años con 30 años de experiencia mágica. Les contó a los nuevos magos sobre la gran guerra mágica que había ocurrido 16 años antes entre el grupo Ghost Trailer y los otros magos. Kazuma, el líder del Ghost Trailer y el villano principal, usó un hechizo de nivel dios para intentar exterminar a todos los humanos. En respuesta, 15 poderosos magos se enfrentaron a Kazuma y dividieron el mundo en dos. El mundo destruido emergió debido al hechizo, pero el mundo de los vivos se preservó. Ambos bandos acordaron continuar la guerra solo en el mundo en ruinas, y el grupo ganador tendría el control sobre el mundo de los vivos. El mago más poderoso, conocido como el Sabio,
lanzó un hechizo llamado Don sobre el mundo de los vivos, impidiendo el uso de la magia antigua. Tras la guerra, Kazuma desapareció y nadie supo dónde estaba, aunque algunos creían que dormía profundamente debido al hechizo que usó. Momoka ofreció a los nuevos magos la opción de quedarse en la academia para aprender magia o abandonarla y regresar a casa. Takeshi lo consideró y decidió quedarse para intentar reunir a MUI con su hermano. Ida también estuvo de acuerdo, pensando que sería una aventura. Kurumi, indecisa al principio, también decidió quedarse para evitar separarse de su novio. Momoka los matriculó en la clase C de su primer año de instituto y relegó a MUI a la misma clase debido a su comportamiento imprudente. Al día siguiente, comenzaron las clases y el profesor explicó la magia antigua, que era única para cada persona. Había 6 tipos de magia antigua, que podían manifestarse mediante artefactos llamados aspectos. Para Kurumi, su aspecto era un bálsamo labial. Para Ida, era un elegante anillo de calavera. Takeshi aún no tenía un aspecto. Al ser escaneado, el profesor se dio cuenta de que su magia era evasiva y los envió a él y a MUI a comprar un artefacto. En la tienda, los recibió un alegre empleado llamado Scarfus, quien los condujo a una armería. Takeshi se sorprendió, pero pidió un arma similar a una katana, pues sabía usarla. Scarfus le entregó una espada negra con un círculo mágico en la vaina. La espada había pertenecido a uno de los 15 magos de guerra legendarios. Había otro círculo mágico en la empuñadura, y Scarfus explicó que era una espada mágica con habilidades evasivas. Si Takeshi era compatible con ella, su poder aumentaría considerablemente, pero de lo contrario, podría incluso perder la mano. Mientras Takeshi pensaba qué hacer, Scarfus lo atacó inesperadamente. Takeshi logró esquivar y bloquear los golpes, activando el poder de la espada. El arma reaccionó a su magia y comenzó a absorberla, revelando su función especial. Un compartimento para balas se abrió en la empuñadura, y poco después, Takeshi cayó de rodillas exhausto. Scarfus elogió su resistencia y explicó que era una espada revólver llamada Crepúsculo. Con ella, Takeshi podía usar balas cargadas con la magia de otras personas para transformar el arma. Aceptó la espada y las 3 balas que Scarfus le dio. Poco después, él y MUI regresaron al aula, que estaba completamente incendiada debido al arrebato mágico de Ida. El profesor, imperturbable ante el estado de la sala, continuó la lección como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, el trío fue al campo de entrenamiento para aprender técnicas de combate. Takeshi tenía dificultades para controlar su espada crepuscular e Ida tampoco podía usar su magia correctamente. Kurumi demostró ser más hábil que cualquiera de los dos, pero su magia de transformación solo le permitía transformarse en una atractiva modelo, lo que puso celoso a Takeshi por las miradas de los demás chicos. Se molestó aún más al ver a Ida enfadarse durante el entrenamiento, y Kurumi lo regañó por ello. MUI interrumpió el entrenamiento y se llevó a Kurumi a la clase de natación. Mientras estaban en el vestuario, le ofreció unas notas sobre una adivina cuyas predicciones de amor eran 100% acertadas. Los dos se interesaron, pues ambos pensaban en Takeshi, y más tarde, se sonrojaron al encontrarse con Takeshi e Ida en el pasillo. Mientras hablaban de la cena, unas chicas pasaron e insultaron a MUI y a su hermano, llamándolo traidor. MUI, conmocionada, huyó. Más tarde, la maestra de pelo verde apareció y les habló a los nuevos estudiantes sobre las comunidades mágicas, que eran grupos de magos con ideas afines. Había 7 comunidades principales en el mundo mágico, la más influyente era el Wizard Brass, que abogaba por la coexistencia pacífica con los humanos. El grupo Ghost Trailer no formaba parte de estas 7 comunidades y era detestado por todos, especialmente por el Wizard Brass. MUI, su hermano y las chicas que los habían insultado previamente eran miembros del Wizard Brass, pero desde que su hermano se unió al grupo terrorista, fue visto como un traidor. Takeshi sintió lástima por MUI, recordando que su propia familia lo había rechazado de manera similar. Más tarde, durante la clase, Takeshi descubrió que algunos chicos habían tomado fotos de Kurumi en secreto. Como su novio, confiscó todas las imágenes. Mientras los reprendía, MUI se enteró de que él tenía una relación y huyó, casi llorando. Takeshi sintió lástima por ella, lo que dejó a su novia celosa e insegura. Kurumi fue entonces a ver a la adivina, quien le dijo que Takeshi no le sería fiel y que su vida amorosa estaba prácticamente acabada. Kurumi, destrozada, volcó la mesa de la adivina y se fue llorando. Después, MUI fue a disculparse por haberle robado el primer beso a su novio, pero le explicó que todo había sido un accidente. Kurumi corrió hacia Takeshi y lo besó en cuanto lo vio, pero él la detuvo. Kurumi le preguntó por qué no besaba a su novia si lo había hecho con MUI, y él respondió con tristeza, pidiéndole que dejara de fingir que seguían siendo pareja. Estas palabras la dejaron conmocionada y no habló con Takeshi durante una semana. Durante este tiempo, un chico le propuso matrimonio, pensando que estaba soltera. Kurumi lo rechazó, pero él se acercó por detrás y le tocó el hombro, lo que reactivó su trauma y la hizo caer al suelo. Takeshi salió en su defensa, amenazando al chico con no volver a acercarse a ella. Recordó que Kurumi había sido bonita desde pequeña, y que a medida que crecía, los chicos se interesaban cada vez más por ella. Tras un incidente con un acosador, le
Le pidió a Takeshi que fingiera ser su novio para mantener a los demás alejados, y él aceptó, ya que era su mejor amigo. Sin embargo, esto causó problemas entre Takeshi y su hermano menor, Gaku, quien también apreciaba a Kurumi y se indignó al descubrir que había sido engañado por su propio hermano. Durante una discusión entre ambos camino a la escuela, Takeshi rozó ligeramente a Gaku, quien terminó cayéndose en la calle y siendo atropellado por un auto. Desde entonces, Gaku ha quedado discapacitado permanentemente y le guarda rencor a Takeshi, creyendo que lo empujó a propósito. Tras revivir todo esto, Takeshi escuchó a Kurumi pedirle que volvieran a su antiguo yo porque lo necesitaba, y él accedió. Entonces vio las fotos comprometedoras en su bolsillo y se las llevó todas, pero le permitió quedarse con una para usarla como motivación durante su entrenamiento nocturno con la espada. Al día siguiente, Takeshi e Ida entrenaban juntos. Ida intentó inyectar su magia de fuego en una de las balas de almacenamiento, pero falló, justo cuando Takeshi seguía sin poder manifestar el cartucho de su espada. Poco después, Kurumi llegó corriendo e informó que MUI había desaparecido, pero había dejado un mapa. Informaron del incidente a la profesora, quien concluyó que intentaba encontrar a su hermano. Sin embargo, como el director estaba ausente, la escuela no podía ayudarlos en ese momento. Ante esto, Takeshi declaró que si la escuela no ayudaba a MUI, él mismo iría a buscarla. Sus amigos pensaron que era una decisión imprudente, pero al ver su determinación, decidieron acompañarlo. Lo encontraron en la puerta de la escuela, donde se escondieron y esperaron a que pasaran los guardias. Luego, los siguieron hasta el espejo y cruzaron al mundo en ruinas, protegidos por una barrera mágica. Dentro de la barrera, una mujer encapuchada sentada en un trono se presentó como la guardiana. Dijo que la chica que buscaban no había venido por allí y les aconsejó que regresaran, ya que afuera se libraba una guerra. En ese momento, se produjo una explosión en el cielo y tinta negra impactó la barrera. La tinta se transformó en un mago, que pronto fue reducido a cenizas por un enemigo. Kurumi, aterrorizada, se aferró a Takeshi, quien le pidió a Ida que la llevara de vuelta a la academia. Sin embargo, los dos lo siguieron cuando salió corriendo de la barrera. Mientras tanto, MUI no estaba lejos. El día anterior, había visitado a la adivina buscando pistas sobre el paradero de su hermano, y ahora, por fin, lo había encontrado. Su hermano oscuro, Suba, le dijo que todo era una trampa tendida por el psíquico, miembro del Ghost Trailer, y que la capturaría con vida. MUI intentó hacerle recordar el pasado, pero él afirmó no recordar nada y la agarró del cuello. Ella intentó recordarle que fue ella quien le dio los guantes que usaba, los cuales activaron fragmentos de su memoria, pero era demasiado tarde, ya que estaba absorbiendo su magia para derrotarla. Cuando terminó de drenar toda su magia, Takeshi y sus amigos llegaron al lugar. Al ver a su amigo tirado en el suelo, Takeshi enfureció y atacó a Suga, preguntándole cómo podía lastimar a su propia hermana. El chico no mostró remordimiento y usó una magia especial para aumentar su poder. Voló alto y lanzó lanzas de hielo a Takeshi, quien logró esquivarlas y bloquearlas con la ayuda de su previsión, pero fue alcanzado por la última lanza. Suga intentó atrapar a Takeshi dentro de su castillo de hielo, pero Ida lo empujó, congelándolo en su lugar. Takeshi no pudo liberarlo, pero Ida aprovechó la oportunidad para actuar heroicamente y le pidió que salvara a MUI. Recordó cuando Takeshi salvó a su hermana del secuestro y sintió que tenía una gran deuda con ella. Takeshi esquivó los ataques de Suga hasta llegar a MUI, parándose frente a ella para protegerla. Suga se dio cuenta de que se enfrentaba a un novato que ni siquiera sabía cómo usar el hechizo de liberación y decidió rematarlo con balas de hielo. Takeshi las bloqueó todas con su espada e incluso redirigió algunas hacia Ida, rompiendo la prisión de hielo. Luego llevó a MUI donde estaban sus amigos y le pidió a Ida que inyectara su magia en la bala encantada, ya que esa era la única forma de contraatacar. Takeshi regresó para enfrentarse a Suga, quien descendió del cielo para luchar a corta distancia. Takeshi intentó abrumarlo con sus habilidades con la espada, pero Suga también era hábil y no portaba el arma en vano. Empujó a Takeshi hacia atrás y usó las balas de hielo de nuevo. El débil escudo de Takeshi no resistió el impacto y cayó al suelo, herido. Las chicas se interpusieron frente a él para protegerlo. Mientras tanto, Ida estaba a punto de completar la carga de la bala mágica. Takeshi se concentró en activar el cartucho de su espada. Suga le lanzó nuevas lanzas de hielo, pero las chicas lograron bloquearlas. Ida terminó de cargar la bala y se la lanzó a Takeshi justo cuando este manifestaba el cartucho. Cargó la espada revólver, que se transformó en una hoja llameante, y cuando las chicas ya no pudieron resistirse, Takeshi desató un poderoso ataque llamado niebla explosiva. Este ataque destruyó los ataques de Suga y lo lanzó por los aires. Cayó al suelo, y MUI intentó acercarse a él, pero Takeshi dijo que la lucha aún no había terminado. De repente, un mayordomo de pelo blanco llamado Washijo apareció del humo. Él
elogió el talento de los nuevos magos y se llevó a Suga con él a la sede de Ghost Trailer. Más tarde, Takeshi y sus amigos regresaron a la escuela, donde encontraron a la directora Momoka herida tras su última batalla. Los reprendió por romper las reglas y poner sus vidas en riesgo, pidiéndoles que prometieran no volver a hacer nada imprudente. Takeshi dijo que no podía prometer eso, sabiendo que MUI no dejaría de buscar a su hermano y que siempre la ayudaría, incluso si fuera peligroso. Momoka agradeció su determinación y dijo que pronto le daría la oportunidad de demostrar su valía. La oportunidad mencionada era el examen semestral de magia antigua, que se celebraría en un edificio creado con magia ilusoria. Si Takeshi y su grupo destacaban, Momoka les concedería permiso para perseguir a Suga. Tras unos meses, llegó el día del examen, y los estudiantes se dividieron en diferentes pisos según su tipo de magia antigua. Takeshi y los magos con magia evasiva debían llegar a la parte central de un edificio dentro de una ciudad ilusoria, sorteando trampas y obstáculos. Al correr hacia su objetivo, se encontraron con su primer obstáculo, arañas ametralladora. Las criaturas los rodearon y comenzaron a disparar, pero Takeshi sobrevivió a la primera oleada de disparos. Al avanzar, se topó con el espadachín Oigami, miembro del grupo de Suga, y lo confrontó. El chico afirmó que solo había ido para el examen y se negó a recordar a Takeshi que alguna vez hubiera sido miembro del Ghost Trailer. En realidad, había sido secuestrado por el mago Brass, quien borró sus recuerdos para que olvidara su paso al lado oscuro. Más tarde, Takeshi se topó con un rinoceronte que lo persiguió por toda la ciudad, y justo cuando el animal estaba a punto de aplastarlo, un fallo en la realidad lo salvó. Esta distorsión fue causada por los miembros del Ghost Trailer, quienes se habían infiltrado en el campus de la academia con la intención de causar estragos durante el examen. La ciudad ilusoria comenzó a desintegrarse debido a su magia oscura, y el suelo bajo los pies de Takeshi desapareció, provocando su caída. Sin embargo, logró aterrizar suavemente usando magia de flotación y terminó en un jardín laberíntico ubicado en el piso de Kurumi. Poco después, un golem de piedra atacó a Kurumi, pero Oigami apareció repentinamente, la salvó y destruyó el golem. Ella se sorprendió al verlo y se dio cuenta de que no recordaba nada de lo sucedido en la tierra. Sin embargo, fue alcanzado mientras la protegía y se vio obligado a ser retirado del examen. Después de un tiempo, Takeshi y sus amigos se reunieron, y todos se sorprendieron al descubrir que Takeshi y Kurumi se habían encontrado con Oigami, pero que este no recordaba nada de su pasado. MUI advirtió al grupo que se concentraran en salir del nivel antes de que también colapsara, así que comenzaron a buscar una salida en el jardín laberíntico. Al acercarse a su objetivo, un golem de piedra cayó del cielo cerca de ellos. Takeshi se preparó para enfrentarlo, pero el primer golpe de la criatura lo derribó. Ni siquiera el disparo llameante de MUI tuvo efecto en el enemigo, y Aida no tuvo tiempo de reunir suficiente magia para atacar. Takeshi sugirió repetir el ataque combinado con la espada llameante y le pidió a Aida una bala cargada. Aida intentó disparar, pero falló por completo. MUI y Kurumi distrajeron al golem mientras Takeshi corría a recuperar la bala caída. Justo cuando el golem estaba a punto de aplastar a las dos chicas, Aida bloqueó el golpe con un puñetazo ardiente, y para entonces, Takeshi ya había cargado su espada revólver. Usó el ataque niebla explosiva contra el golem y lo destruyó de un solo golpe. De entre los restos de la criatura, Akata emergió y voló hacia la vidente Violet, una de las líderes del Ghost Trailer. Ella había venido allí para causar problemas, pero después de presenciar el poder de la espada crepuscular, decidió que la quería para ella. Al día siguiente, Kurumi le recordó a Takeshi su promesa de visitar un santuario con su familia el día de Año Nuevo, pero él no mostró interés, lo que la enfureció. Kurumi huyó llorando, y mientras MUI intentaba reconciliarlos, se dio cuenta de que estaba saboteando sus propias posibilidades con Takeshi. Unos días después, Kurumi regresó a su hogar en el mundo de los vivos, y Takeshi comenzó a entrenar a solas con MUI. Durante un descanso, MUI tuvo fiebre y deliró, creando una situación incómoda para Takeshi. Takeshi, confundido, la llevó a su dormitorio, donde la fiebre empeoró. MUI lo abrazó y comenzó a llamarlo Kurumi, luego Suga. Luego lo metió en la cama, y nadie sabe qué sucedió. Poco después, se quedó dormida, y Takeshi intentó escabullirse, pero el momento no fue el adecuado, ya que Kurumi entró en la habitación justo en ese momento. Al ver la escena, se sorprendió y enfureció, echó a Takeshi y luego le hizo lo mismo a MUI. Kurumi se quedó llorando en la puerta, y MUI, al recuperar la consciencia, corrió a buscar a Takeshi para pedirle que hablara con la chica, quien estaba emocionalmente conmocionada hasta el punto de regresar a un estado infantil. Afuera, Takeshi se sentó junto a la fuente y se negó a volver con Kurumi. Le explicó a MUI que Kurumi no era su verdadera novia y le contó el papel que había estado desempeñando para protegerla de los acosadores. Sin embargo, ahora quería parar, y MUI empezó a pensar que podría tener una oportunidad con él. La relación entre Takeshi y Kurumi fue incómoda durante mucho tiempo, hasta que un día,
Kurumi vio a Oigami en la biblioteca y fue a agradecerle por haberla salvado. Oigami finalmente la consoló de sus problemas amorosos, y Kurumi, avergonzada, huyó. Afuera, se topó con Takeshi, lo que empeoró aún más la situación entre ellos. Una semana después, se publicaron los resultados del examen, y Momoka les dio permiso a Takeshi y a sus amigos para que fueran a por Suga, ya que habían tenido un buen desempeño. Reunió a todos en su oficina para liderar personalmente la misión de rescate y le entregó a MUAI una bala con magia de contención, útil para capturar a su hermano sin hacerle daño. Momoka creó entonces una puerta mágica con su magia oscura. Al mismo tiempo, un grupo de monitores empujó a Oigami y a la chica llamada Haruka desde el remolque fantasma hacia la habitación. Ninguno de los dos recordaba su pasado, pero aún tenían que seguir a Momoka, la enfermera de la escuela y los consejeros a través de la puerta mágica. Takeshi y sus amigos también la atravesaron, y todos emergieron al mundo en ruinas. Poco después, se formó un círculo mágico en el cielo, y de él emergió un coche. Suga y el hombre de pelo blanco llamado Washihu salieron del vehículo para realizar el intercambio de rehenes entre el remolque fantasma y el brazo mago. Oigami finalmente se dio cuenta de que él y Haruka eran solo monedas de cambio utilizadas por la academia para recuperar a Suga. Otaru se negó a ir, pero Oigami la instó a que obedeciera. Antes de irse, Kurumi le agradeció por salvarla, y Oigami le aconsejó que se mantuviera fuerte, dándole un regalo de despedida que la hizo sonrojar. Los rehenes fueron intercambiados, y Washihu ordenó a Oigami y Otaru que subieran al coche que los teletransportaría de vuelta a la base, mientras él decidía enfrentarse a Momoka personalmente. Ella lo invitó a un duelo en un lugar más apartado. Con eso, Suga fue encomendado a enfrentar a Takeshi, sus amigos y los demás presentes. Usó magia de propulsión para aumentar su poder, pero tuvo que lidiar con el trabajo en equipo de sus oponentes. MUAI y los dos monitores de la escuela también activaron la propulsión, mientras que la enfermera lanzó un hechizo de fortalecimiento sobre Takeshi y Aida. Suga les lanzó lanzas de hielo, pero la enfermera bloqueó el ataque con una barrera de agua. Los dos monitores rodearon a Suga y crearon un campo de energía masivo, abriendo una grieta en el suelo. Suga cayó en el pozo sin fin, pero logró sujetarse con un arnés de hielo. La enfermera rompió la estructura, pero escapó, hiriendo a todos excepto a los personajes principales. Luego voló y MUAI lo persiguió. La enfermera instó a Takeshi y Aida a correr a su rescate, mientras que Karubi se quedó para ayudarla a tratar a los magos heridos. Mientras tanto, Momoka y Washihu se batieron en duelo en el cielo, recordando a sus antiguos compañeros de clase. Washihu comentó que no había cambiado física ni mentalmente desde la escuela secundaria, y Momoka respondió diciendo que había cambiado mucho y se había convertido en un villano. Lo declaró enemigo y atacó con su espada brújula mágica, pero Washihu lo esquivó e intensificó su poder con hechizos de propulsión y liberación. Lanzó un poderoso hechizo de autoobjetivo, pero Momoka erigió un escudo de diamante negro con su brújula y bloqueó el ataque. Washihu usó entonces su magia ancestral, llamada disolución, y la extendió por toda la zona, declarando que todo dentro de su radio se derretiría en 13 minutos. Momoka decidió derrotarlo antes de que se agotara el tiempo, y ambos se enfrascaron en un intenso enfrentamiento que desencadenó una enorme explosión. Siguieron intercambiando golpes, pero Washihu dominó la lucha y siguió presionando a Momoka. Recuperó el equilibrio y asestó un poderoso tajo que atravesó el puente bajo sus pies, pero Washihu logró esquivarlo. Abrió un portal e intentó atacarlo por la espalda, pero él bloqueó el golpe. Sin embargo, este movimiento fue solo una distracción, ya que le disparó proyectiles de frente mientras su espada brújula atacaba por la espalda. Cuando Washihu intentó saltar para esquivar la pinza, la espada lanzó una cadena que le atrapó la pierna. Momoka lo arrojó a un sótano mágico lleno de explosivos de alta potencia, y Washihu quedó envuelto en una explosión de oscuridad. Creyó que había muerto, pero el daño mágico aún afectaba su cuerpo, lo que le hizo comprender que seguía vivo. De repente, un manantial brotó del mar, y Washihu emergió de él, diciendo que debía haber reforzado las paredes del sótano. Sabía cómo funcionaba su magia y que no podía crear puertas a lugares inexistentes. Por lo tanto, sospechó que el lugar al que lo arrojaron estaba en el fondo del océano, y su sospecha era correcta. Mientras tanto, el hechizo de disolución lanzado por Washihu seguía corroyendo lentamente la ropa y la piel de Momoko, y solo faltaban minutos para que fuera completamente destruida. Washihu le dijo a Momoko que su líder, Kazuma, pronto despertaría de su letargo y revelaría todos sus oscuros secretos. La chica, conmocionada por lo que escuchó, decidió usar su magia definitiva para acabar con Washihu de una vez por todas. Lanzó su hechizo final, llamado arco espacial, y abrió un portal al espacio exterior muy por encima del cielo, que comenzó a absorber todo a su alrededor, mientras ella permanecía en su lugar, resistiendo el efecto con su propia magia. Washihu creó una barrera mágica para resistir la fuerza de succión y la provocó, diciéndole que moriría por el hechizo de disolución antes de poder enviarlo al espacio. Sin embargo, un coche fue succionado por el portal mientras reía, llevándose consigo a Washihu al espacio. Al terminar la batalla y cerrarse el portal, Momoko perdió el conocimiento y cayó al océano. Mientras tanto,
Takeshi, MUAI y Aida habían llegado al castillo de hielo creado por Suga. Aida intentó atravesar el techo con una bomba incendiaria, pero causó pocos daños. Antes de que pudiera lanzar otro ataque, las defensas del castillo se activaron y se dispararon lanzas de hielo por todos lados. Mientras esquivaba, Takeshi le advirtió a Aida que usarían de nuevo el combo de espada de fuego. Intentó activar niebla explosiva, pero el ataque fracasó y la espada salió volando. Aida se disculpó, explicando que había puesto demasiada energía en la bala. Takeshi saltó para recuperar su espada, esquivando las lanzas de hielo, pero al intentar alcanzarla, Suga le congeló la mano. Aida intentó ayudarlo, pero seguía fallando. MUAI decidió actuar por su cuenta, asegurándose de ser una mujer fuerte e independiente, y cargó contra su hermano sin esperar ayuda. Takeshi le gritó que esperara, preocupado por su seguridad, mientras Aida derretía lentamente el hielo de su mano. Takeshi lo instó a dejar de usar una llama débil y a concentrar todo su poder en ella, asegurándole que estaría bien. Arriba, MUAI confrontó a Suga y le preguntó si realmente era feliz en el remolque fantasma. Conmovida, declaró que lo quería de vuelta, pero él la atacó sin decir palabra. Suga estaba a punto de rematarlo cuando una explosión sacudió el castillo, y Takeshi y Aida aparecieron montados en una columna de fuego para enfrentarlo. Protegieron a MUAI y comenzaron a curarla, mientras ella apelaba al lado emocional de su hermano, diciendo que quería que fuera feliz donde quiera que estuviera, pero que sabía que no se encontraba bien en ese momento. MUAI rompió a llorar, y sin darse cuenta, Suga también derramó algunas lágrimas. Se sorprendió de su propia reacción y pudo vislumbrar su infancia, lo que lo dejó completamente angustiado. Takeshi y Aida avanzaron juntos para enfrentarlo de frente, mientras MUAI cargaba su arma con la bala de contención. Preparó su ataque final, lo que provocó que el arma aumentara de tamaño exageradamente, y luego disparó contra su hermano. El disparo alcanzó a Suga y lo dejó inconsciente. Unos días después, MUAI durmió junto a su hermano en el hospital y se sorprendió al despertar y descubrir que había salido del coma y recuperado la memoria. Lloró y lo abrazó con fuerza, y sus amigos presenciaron el feliz momento. Más tarde esa noche, Takeshi tuvo una pesadilla en la que se encontraba tendido en un mar de sangre. Kurumi corrió a salvarlo y lloró sobre su cuerpo, mientras un monstruo emergía de las aguas y la arrastraba con tentáculos antes de desaparecer. Takeshi despertó sobresaltado y respiró hondo varias veces antes de volver a dormirse, sin darse cuenta de que su espada absorbía magia de su cuerpo y comenzaba a transformarse en una mujer. A la mañana siguiente, Suga, ahora regenerada, comenzó a entrenar a Takeshi y a sus amigos, demostrándoles sus poderosos hechizos. MUAI agradeció a Takeshi por ayudarla a rescatar a su hermano y luego rió mientras le entregaba un chocolate, ya que era el día de San Valentín. Se avergonzó cuando Suga apareció y le mostró a Takeshi que había recibido exactamente el mismo chocolate, diciéndole que no era tan especial. Suga bromeó con MUAI, sugiriendo que le gustaba Takeshi, y ella, sonrojada, lo arrastró lejos. Más tarde, Kurumi también le entregó a Takeshi el chocolate que había preparado y le reveló que era el mismo que el de MUAI, ya que lo habían hecho juntos. Bromeó con Takeshi, diciendo que no parecía muy contento con el regalo, pero no podía decirle que estaba teniendo flashbacks de la pesadilla de la noche anterior. Esa noche, tuvo otro sueño extraño en el que se vio a sí mismo sobre las nubes, viendo a MUAI correr felizmente hacia un pudín gigante. De repente, ella cayó por un agujero en las nubes, y Takeshi se despertó de nuevo empapado en sudor frío. Salió a tomar aire y encontró a Suga patrullando los dormitorios. Al enterarse de las pesadillas, Suga explicó que a veces las pesadillas pueden ser causadas por magia y le sugirió que viera a una enfermera si la situación empeoraba. A la mañana siguiente, Takeshi descubrió que MUAI se había torcido el tobillo tras caerse por las escaleras mientras perseguía a alguien que llevaba un pudín. Se sorprendió al darse cuenta de que su sueño se había hecho realidad, pero pronto comenzó a sentirse mareado y se desmayó. Despertó en la enfermería, donde la enfermera le dijo que simplemente sufría de falta de sueño y le ordenó que durmiera hasta que ella lo llamara. Takeshi obedeció, pero tuvo otro sueño, en el que vio a Washihu y a una chica extraña mirándolo fijamente. La enfermera, al oír sus gemidos, corrió hacia él y descubrió que la espada crepuscular se había transformado en una chica y estaba absorbiendo su magia. Al darse cuenta de que la habían descubierto, la espada volvió a su forma original y la enfermera intentó despertar a Takeshi. Al no funcionar, le dio una fuerte bofetada y despertó. En cuanto despertó, la enfermera lo regañó por no haber buscado ayuda antes, a pesar de que sufría de frecuentes pesadillas. Más tarde explicó que la espada crepuscular usaba su magia para asumir forma humana sin permiso. Lanzó magia de pesadilla, capaz de predecir el futuro con una precisión del 100% a través de las pesadillas. La enfermera le advirtió a Takeshi que no guardara la espada junto a su cama mientras dormía, ya que consumiría toda su energía mágica y podría matarlo. Aún así, Takeshi ignoró la advertencia y mantuvo la espada a su lado durante toda la noche. En su sueño, vio una breve secuencia de imágenes antes de encontrarse con Twilight en su forma humana. La noticia llegó a Momoka,
quien llamó a Takeshi a su oficina al día siguiente para reprenderlo. Le ordenó obedecer a la enfermera o confiscaría la espada. Takeshi respondió que necesitaba la espada porque quería ver lo que ella intentaba mostrarle. Momoka amenazó con violencia, pero luego explicó que la única manera de resolver la situación pacíficamente sería enfrentarse a la forma humana de la espada en el sueño. Si lograba derrotarla allí, podría usarla libremente, pero no sería fácil. A Takeshi le preocupaba morir de verdad si perdía el duelo, pero Momoka le aseguró que lo vigilaría y se aseguraría de que no pasara nada. Esa noche, todo el equipo se reunió en la enfermería para presenciar la batalla onírica de Takeshi, con MUI acompañándolo como apoyo. Antes de que se durmiera, Momoka explicó que la relación entre un mago y su aspecto es como la de un padre y un hijo, y es difícil de romper. La enfermera le lanzó un hechizo para dormir a Takeshi, mientras el director conjuraba una esfera protectora a su alrededor. Cuando Takeshi abrió los ojos, se encontraba dentro de un edificio oscuro, donde encontró a MUI. Ella lo dejó afuera, y los dos, convenientemente, se encontraron en una playa, donde la ropa de MUI se transformó repentinamente en un traje de baño. Miró a Takeshi con una expresión crítica, como si supiera que así era como la veía en sueños. MUI tropezó e intentó ayudar a su amiga, pero terminó cayendo sobre ella. Wei, avergonzado, corrió hacia el mar, mientras Takeshi veía a Twilight sentada en un columpio. Corrió hacia ella, pero la escena cambió repentinamente, y MUI volvió a su ropa normal. De repente, Takeshi vio un holograma de su madre, quien se disculpó mientras decía algo sobre su hermano, pero desapareció antes de completar el mensaje. Poco después, Takeshi fue atacado por su hermano menor, Heku, quien lo acusó de ser responsable de todas las desgracias que habían azotado a la familia. Heku blandió la espada del ángel caído, capaz de atravesar cualquier cosa, y luego invocó alas para lanzar un poderoso ataque mágico. Takeshi se apresuró a proteger a MUI, pero su hermano se transformó en Twilight, quien declaró a Takeshi indigno de portarla. Sostuvo su forma de espada en una mano y creó una copia mágica para que Takeshi también pudiera luchar. Él tomó el arma y se preparó para la lucha, declarando que la obligaría a obedecer. Twilight se opuso y transformó su espada en el cazador de magos, un hechizo dejado por su antiguo dueño. Twilight atacó a Takeshi, quien intentó esquivarla con su magia evasiva, pero fue demasiado rápida y lo obligó a retroceder. MUI lanzó un escudo mágico para protegerlo, pero un solo golpe del cazador de magos lo destruyó y absorbió. Twilight le dijo que era mejor que se rindiera, y cuando él se negó, se volvió hacia MUI y comenzó a absorber lentamente su magia. Declaró que la chica moriría dolorosamente al ser agotada, y que si Takeshi quería salvarla, debía abandonar su sueño de inmediato. MUI no quería que se rindiera, pero Twilight lo atacó a continuación. Takeshi resultó herido por los golpes y comenzó a perder energía. Perdió la fuerza y cayó de rodillas, pero entonces recordó lo que Momoka había dicho sobre la relación entre un mago y su aspecto, comparándola con la de un padre y un hijo. También recordó a su madre, quien había dejado de llamarlo por su nombre, y esto le trajo la solución al problema. Takeshi se disculpó con Twilight justo cuando ella se disponía a acabar con él. Admitió que nunca le había dado un nombre, a pesar de ser su mayor deseo, y declaró que ahora le daría un nombre capaz de dar sentido a su existencia. La llamó Eterna, y ella dejó caer la espada cuando el hielo bajo sus pies comenzó a agrietarse. Se sentó en el suelo, conmovida al escuchar su nombre pronunciado por su nuevo amo por primera vez. Brillaba con fuerza y volvió a su forma de espada, y mientras Takeshi la sujetaba con fuerza, MUI corrió hacia él y lo abrazó, aliviada de haberlo logrado. El tiempo pasó rápido. Llegó abril, y Takeshi y Kurumi estaban en una reunión para celebrar el final de su primer año en la Academia de Magia. Ambos hablaron de Eterna, quien aún le enviaba sueños proféticos a Takeshi de vez en cuando, pero respetaba su necesidad de dormir plácidamente. Pronto llegó el periodo de admisión a Hogwarts en Japón, y los dos, ahora estudiantes de segundo año, fueron asignados a la recepción de primer año. Ambos se sorprendieron cuando Ida apareció con su hermana menor, Futaba, quien estaba a punto de matricularse. Takeshi y Kurumi no podían creer que su amigo delincuente tuviera una hermana tan dulce y educada, y comenzaron a preguntarse si podría ser adoptado. Cuando Ida confirmó que eran hermanos de sangre, pasaron a la siguiente pregunta: ¿cómo su hermana podía usar la magia? Ida explicó que, durante las vacaciones, Futaba quería ir a la fiesta de cumpleaños de un chico esa noche, pero él no la dejó. Discutieron, y en el calor del momento, Takeshi estalló en ira, exponiendo a su hermana a energía mágica. Desde entonces, se ha convertido en una maga como ellos. Mientras Ida y Futaba corrían hacia la sala de orientación, Takeshi escuchó una voz que lo hizo estremecer. Miró hacia adelante y se sorprendió al ver a su hermano menor, Heku, matricularse en la escuela,
algo que Kurumi tampoco podía creer. Heku afirmó que ahora era un mago y prometió explicar cómo sucedió, pero resultó ser un mentiroso patético, al no haberle dicho a nadie incluso después de varios días. Una vez, Heku y Takeshi se encontraron por casualidad en las duchas de la escuela, y el hermano menor se mostró inusualmente amable y amigable. Incluso se ofreció a frotarle la espalda a Takeshi mientras hablaban de sus sentimientos. Heku se disculpó por la tensión entre ellos y dijo que el accidente no fue culpa de Takeshi, sino que había desahogado su frustración por haber perdido casi toda la movilidad de su pierna. Takeshi perdonó a su hermano por el malentendido y ambos se reconciliaron. Sin embargo, Takeshi recordó la pesadilla que había tenido con Heku y comenzó a albergar algunas dudas. Esto no impidió que su vida escolar se volviera pacífica y aparentemente normal, ya que mantuvieron una buena relación durante todo el tiempo. Un día de estos, el profesor de pelo verde se acercó a Takeshi durante el recreo y se sorprendió al descubrir que Heku era su hermano. El profesor le advirtió a Takeshi que su hermano tenía una visión del mundo radicalmente diferente a la suya y le aconsejó que lo guiara por el camino correcto. Takeshi estaba confundido, pero se dio cuenta de que el profesor claramente ocultaba algo. Esa noche, Takeshi tuvo otra pesadilla, en la que tuvo una serie de visiones premonitorias antes de encontrarse flotando en una oscuridad infinita. Allí, vio a Heku, quien ahora parecía mayor que él y afirmaba que Takeshi le había arrebatado todo. Heku declaró que ahora sería su turno y que tomaría a Twaila y Kurumi para sí. Takeshi se despertó gritando y jadeando, pero vio a Washihu sentado junto a la ventana de su habitación. Takeshi tomó su espada, pero Washihu lo instó a calmarse, explicándole que no estaba allí para luchar, sino para hablar. Le contó al niño una lección de historia que no se enseñaba en la escuela. La historia comenzaba a finales del siglo VIII, cuando un grupo de magos decidió dominar a los demás, torturando y ejecutando a los más débiles. Este grupo de magos totalitarios era conocido como el Mago Bras. Se creían superiores a todos los demás y comenzaron a perseguir a magos inocentes. Takeshi se sorprendió por esta revelación, pero Washihu afirmó que sus ojos mágicos le decían la verdad. Le preguntó al niño si alguna vez había oído hablar de Kazuma, el líder del remolque fantasma. Washihu explicó que él y Kazuma eran amigos de la infancia y habían estudiado juntos en Hoover. Kazuma era extremadamente poderoso, y el mago Bras intentó reclutarlo para su comunidad, pero él se negó. Kazuma sabía que querían usarlo como arma de guerra, mientras que él solo quería vivir según sus propias decisiones. Cuando Kazuma fue a la oficina del mago Bras para rechazar la oferta, el representante del grupo le reveló que sus padres estaban secuestrados y que, si quería volver a verlos, debía firmar el contrato. Kazuma enfureció y exigió la liberación inmediata de sus padres, pero el hombre dijo que solo lo haría después de firmar el contrato. Lleno de ira, Kazuma sacó su varita, atacó al hombre y lo mató. En represalia, el mago Bras asesinó a sus padres, lo que llevó a Kazuma a iniciar una rebelión abierta contra ellos. Para ello, creó el remolque fantasma, junto con otros magos perseguidos. Takeshi, horrorizado por el informe, respondió que Kazuma era un terrorista responsable de la muerte de cientos de magos y civiles. Washihu no lo negó, pero afirmó que esas personas eran las peores del mundo, tras haber abusado de magos inocentes durante miles de años. Kazuma simplemente quería poner fin a este ciclo, y a finales del siglo XX, lanzó la Gran Guerra Mágica contra el brazo del mago en Tokio. Muchos magos poderosos lucharon y perdieron la vida. Al acercarse el final de la batalla, el antiguo portador de la espada del crepúsculo se enfrentó a Kazuma. Lanzó un hechizo destructivo contra ella, pero un amigo lo traicionó y se lanzó al frente para salvar a una mujer llamada Yuko. Este hombre perdió la vida, devastando tanto a Yuko como a Kazuma. Takeshi se quedó paralizado al escuchar esta parte de la historia y casi tartamudeó cuando Washihu le preguntó si alguna vez había oído el nombre de Yuko Nana, su maestra y una de las 15 grandes magas del brazo del mago. Takeshi no podía creerlo, pues ese era el nombre de su madre, y le preguntó a Washihu por qué le contaba todo eso. Washihu respondió que el amigo que traicionó al remolque fantasma estaba enamorado de Yuko, y que si no le hubiera salvado la vida esa noche, Takeshi nunca habría nacido. Washihu quería que se uniera a su bando como muestra de gratitud, y si no podía hacerlo, al menos que devolviera la espada, pues no era digno de portarla. Takeshi se negó a obedecer a Washihu, alegando que no era su problema. Washihu respondió que, ahora que era mago, tarde o temprano tendría que elegir bando. Instó al chico a decidir de inmediato entre el remolque fantasma y el brazo mago, pero Takeshi se negó a aliarse con ninguno de los dos. Washihu quedó impresionado de que no hubiera elegido el brazo mago y comentó que aún había esperanza para él. Al salir de la habitación, Washihu declaró que los ojos mágicos de Takeshi, que en realidad eran una habilidad llamada visión de golpe, revelarían la verdad, y que cuando ésta saliera a la luz, Takeshi buscaría el remolque fantasma por su cuenta. Sugirió pedirle a Momoka que confirmara la historia y luego saltó por la ventana. Takeshi corrió tras él, pero de repente despertó, dándose cuenta de que estaba hablando con Washihu en un sueño. Al día siguiente,
fue a ver a la directora y le preguntó sobre la guerra y la participación de su madre. Momoka confirmó que su madre, Yuko, había sido una de las 15 grandes magas del brazo mago, pero cuando Takeshi le preguntó si había matado a los padres de Kazuma, Momoka guardó silencio. La visión mágica de Takeshi le mostró algo, y se sintió angustiado y huyó del lugar. Ninguno de los dos sabía que, en ese preciso instante, en el cuartel general de la casa rodante fantasma, Kazuma había abierto los ojos por primera vez en 17 años. Washihu dormía cuando ocurrió, pero pudo ver las lágrimas en los ojos del líder. Estaba emocionado, pero Violet predijo que Kazuma despertaría lentamente, aunque el momento de su recuperación completa estaba muy cerca. Un mes después, Kazuma despertó de su profundo sueño y encontró a sus leales aliados a su alrededor. Washihu le informó que la lucha aún no había terminado, ya que el brazo mágico aún existía. Le pidió a Kazuma que diera la orden de destruirlos, y Kazuma autorizó el inicio de la Segunda Gran Guerra Mágica. Mientras tanto, Takeshi estaba en clase, pensando en las diapositivas y las pesadillas que había tenido. A menudo veía un dragón en ellas y se preguntaba qué significaba. MUI apareció para llamarlo a su siguiente clase, y cuando Takeshi se levantó, sus ojos revelaron una visión. Gritó para que todos se agacharan. Todos estaban confundidos, pero poco después, las ventanas del aula se rompieron y Kurumi casi fue alcanzada por la metralla, solo para ser salvada por Takeshi. Al mirar por la ventana, se aterrorizó al ver un enorme dragón rojo, idéntico al que había visto en sueños. El edificio se estremeció y Aida corrió a salvar a su hermana Futaba, mientras Takeshi ayudaba a Kurumi a ponerse de pie y huía con los demás. El dragón escupió fuego y redujo el aula a cenizas, y Takeshi apenas sobrevivió. MUI señaló hacia afuera y vieron que magos con túnicas rojas habían invadido el campus y atacaban a los estudiantes. Preocupado por Heku, Takeshi corrió con Kurumi a buscarlo, mientras MUI iba tras Amsuga. En el camino, se vio rodeada de magos con túnicas rojas, que la atacaron por ambos lados. En el último momento, apareció su hermano, la salvó y los derrotó a todos con su magia de hielo. Momoka salió de su aula y eliminó a los enemigos que encontró en el camino. Sin embargo, un grupo de 3 magos emergió para enfrentarse a ella. Los reconoció como el trío invencible de la comunidad Pendragon y les preguntó cuándo se habían aliado con el Ghost Trailer. No respondieron e inmediatamente pusieron en marcha su plan para derrotarla. El primero usó un arma que selló la habitación, haciéndola hermética, impidiendo que Momoka usara su magia de puerta negra. El segundo eliminó todo el aire de la habitación, pero Momoka no se desmayó, sorprendiendo a sus enemigos. Clavó su espada brújula en el suelo, atravesó la barrera y restauró la habitación. Reveló que había descubierto su debilidad, ya que la habían subestimado. Comprendió que podían respirar sin aire manteniendo el contacto físico, y que su primera puerta negra fue creada para mantener este contacto. Momoka creó entonces un agujero negro que los absorbió y los atrapó en su sótano. Pero su batalla aún no había terminado, ya que Violet, del tráiler fantasma, apareció ante ella. Usó sus cartas para invocar a un guerrero demoníaco que atacó a Momoka, haciendo la lucha mucho más difícil. Violet entonces canceló al demonio e invocó a un dragón, que era aún más peligroso. El dragón la golpeó con su cola, y Momoka intentó defenderse, pero en vano, quedó inconsciente. En otro lugar, Takeshi y Kurumi buscaban a Heku, quien apareció ante ellos con la capa roja de los invasores. Kurumi se sintió aliviada al verlo a salvo, pero la visión de golpe de Takeshi le alertó del peligro. Se enfrentó a su hermano, quien maldijo su visión mágica, afirmando que era un poder cobarde, propio de quienes solo sabían huir. Le preguntó si Takeshi realmente creía que sería tan fácil ser perdonado por sus pecados, y en ese momento, Takeshi se dio cuenta de que Heku era parte del remolque fantasma. Heku lo confirmó, diciendo que había aprendido magia de Washihu y que ahora era un soldado leal bajo su mando. Kurumi lo instó a abandonarlo, pero Heku respondió que le gustaba donde estaba, ya que le habían dado el poder de vengarse de su hermano. Entonces, Heku desapareció y apareció detrás de Takeshi para atacarlo. Takeshi bloqueó el primer golpe, pero Heku siguió desapareciendo y reapareciendo, apuñalándolo por la espalda hasta derrotarlo por completo. Kurumi le rogó que se detuviera, pero Heku, dominado por la ira, continuó el ataque. Explicó que su magia permitía la teletransportación y quería probarla contra la visión de su hermano. Concluyó que su poder era superior. Levantó su espada y Takeshi intentó contraatacar, pero Heku ya estaba detrás de él y lo golpeó en el hombro. Kurumi corrió a proteger a Takeshi con su cuerpo, y llorando, le preguntó por qué hacía eso. Él respondió que quería vengarse de su hermano, quien lo empujó delante de un coche. Su magia de teletransportación era la compensación perfecta para su pierna herida y la usaría como arma. Al oír esto, Takeshi se levantó, desenvainó su espada y le dijo a Kurumi que se hiciera a un lado. Le preguntó a su hermano si matarlo le traería satisfacción. Heku respondió que lo dejaría con vida, pero que se llevaría todo lo que apreciaba, incluyendo a su novia y su espada. Usó un poderoso hechizo para transformarse en un demonio, con alas negras y una espada envuelta en llamas oscuras. Heku aceleró y golpeó a Takeshi con fuerza en el estómago, luego continuó golpeándolo por todos lados hasta dejarlo inconsciente. Kurumi corrió hacia Takeshi llorando de nuevo, y Heku le ordenó que se hiciera a un lado. Al no obedecer,
la apartó y pateó a Takeshi. Kurumi se liberó y regresó con su novio, besándolo. Gracias al bálsamo labial, su magia se activó y se transformó en Takeshi. Heku se puso celoso, los separó a la fuerza e incluso la golpeó cuando se resistió. Solo entonces se dio cuenta de que, bajo esa apariencia, seguía siendo Kurumi y se arrepintió de haberla agredido. Entonces les quitó la espada a Kurumi y a Takeshi. Mientras tanto, Takeshi se encontró en un lugar oscuro dentro de su propio sueño, escuchando a Eterna llamarlo. Ella le entregó una esfera de energía y le dijo que eso era todo lo que podía hacer. Tan pronto como tocó la esfera, una luz intensa reveló una profecía, en la que Heku discutía con su madre y la atacaba. Takeshi quedó devastado al darse cuenta de que su enloquecido hermano tenía la intención de eliminar a su madre, pero ese no era su único problema. Eterna lo instó a encontrarla lo antes posible. Afuera, MUI buscó a Takeshi y lo encontró inconsciente, con Violet a su lado. Pensó que la mujer del tráiler fantasma había derrotado a su amado. MUI apuntó su arma a Violet, quien invocó a una monja demoníaca con un látigo. MUI le disparó, pero la monja esquivó las balas de rayo y desvió las de fuego. Violet usó la invocación como una distracción para intentar llevarse a Takeshi como su nuevo juguete. MUI corrió a salvarlo y saltó sobre la monja, quien la agarró de la pierna y la tiró al suelo. MUI perdió su arma, y la monja estaba a punto de rematarla cuando aparecieron 3 chicas y destruyeron a la criatura. Crearon un poderoso ciclón que derribó a Violet, y MUI logró alcanzar a Takeshi y contenerlo antes de que el oficial del remolque fantasma escapara. MUI despertó a Takeshi, quien le contó que Heku había secuestrado a Kurumi. La líder de las chicas que las salvó se presentó como Ina, estudiante de 4º año en Hogwarts, Japón y miembro de la comunidad de Camelot. Justo entonces llegó Suba, preocupado por su hermana, pero aliviado al ver que su novia, Ina, se estaba encargando de la situación. Takeshi intentó levantarse, pero estaba demasiado herido y se cayó. Suba dijo que necesitaba ver a un médico, e Ina y sus amigas decidieron llevarlo al hospital Camelot en el mundo de los vivos. Mientras lo cargaba, MUI encontró el artefacto que Kurumi había dejado antes de que se la llevaran y lo recogió. 3 días después, Takeshi despertó en un hospital, con MUI cuidándolo como enfermera privada. Lloró de alivio al verlo sano y salvo, y él le secó las lágrimas. Justo entonces, Ida irrumpió en la habitación, interrumpiendo el momento, y abrazó a Takeshi mientras le contaba su tragedia. El día del ataque, personal del departamento de inspección se llevó a Futaba para interrogarlo, y cuando intentó detenerlos, fue atacado. MUI le explicó a Takeshi que el departamento de inspección era una rama especial de Wizard Brass, encargada de lidiar con jóvenes magos extremadamente poderosos y talentosos. Nadie le había dado a Ina noticias sobre su hermana, y ni siquiera Suga podía ayudarlos en ese momento. Takeshi intentó consolar a su amigo, diciendo que quizás sería mejor que Futaba estuviera lejos del campo de batalla, pero esto solo le recordó que Kurumi había sido secuestrada. Poco después, Suga y su novia llegaron, y Takeshi se enteró por ellos de que incluso la directora Momoka había desaparecido. La mayoría de los estudiantes aún sanos se reunían en la sede de Wizard Brass mientras todos se preparaban para la guerra contra el remolque fantasma, pero Suga quería que Takeshi permaneciera en Kamala hasta que se recuperara por completo. Takeshi se impacientó y preguntó si tenían alguna información sobre Kurumi, pues quería salvarla lo antes posible, pero Ina respondió que no había pistas y que en ese momento no podían hacer nada. MUI pensó en el objeto mágico que Kurumi había dejado, pero decidió mantenerlo en secreto. Esa noche, MUI se durmió junto a Takeshi, quien despertó para dar un paseo de madrugada. Mientras maldecía su propia impotencia, escuchó a Suga e Ina hablar de él, así que se escondió para escuchar. Ina dijo que, ahora que Takeshi estaba despierto, debería irse de Kamala, ya que la comunidad era exclusivamente para mujeres y ya estaban siendo generosas al permitirle recuperarse allí. Suga le pidió que le permitiera quedarse un poco más, ya que aún estaba débil, y si regresaba ahora, el mago Brass seguramente lo enviaría directamente al campo de batalla. Ina decidió aceptar la petición de su novio y dijo que hablaría con sus superiores. Tras escuchar todo esto, Takeshi regresó a su habitación sintiéndose aún más inútil que antes, pero se animó un poco al ver a MUI a su lado. Mientras descansaba en el hospital, el mundo de los magos comenzó a cambiar. En el cuartel general de Ghost Trailer, Kazuma había reunido a su ejército para la guerra y había enviado a su amigo de mayor confianza, Washihu, a cazar al gran mago conocido como el Sabio. Washihu tuvo éxito en su misión, matando a todos los guardias y hiriendo al mago, pero manteniéndolo con vida para que pudiera revelar sus planes. El hechizo conocido como Don, lanzado por aquel anciano mago, protegía el mundo de los vivos de la entrada de magos, pero si moría, el hechizo desaparecería y los magos podrían volver a luchar allí. Kazuma planeó destruir el brazo del mago y las 7 grandes comunidades que lo albergaban, con el objetivo de crear un nuevo mundo pacífico y armonioso. En cuanto el anciano terminó de explicarlo todo, Washihu lo mató, y una señal luminosa surgió de su cuerpo indicando que el hechizo Don se había deshecho. Ahora,
los magos podían entrar libremente en el mundo de los vivos y comenzar a luchar, y eso fue exactamente lo que hicieron. Magos de ambos bandos partieron hacia el mundo humano y comenzaron a luchar en los cielos, dejando a la gente común en shock. Los enfrentamientos destruyeron edificios y se cobraron muchas vidas. Takeshi pronto se enteró de lo que estaba sucediendo y se quedó atónito, recordando la profecía de que Heku mataría a su madre. Les pidió a Suga e Ina que lo dejaran volver a casa, y tras una breve conversación, accedieron. En casa de Takeshi, su madre, Yuko, ya había notado el comienzo de la guerra y estaba angustiada. Cuando Takeshi llegó con Suga e Ina, Yuko sintió alivio al verlo, pero el trauma del pasado aún persistía entre ellos. Ina le entregó a Yuko una carta del líder de Camelot, solicitándole formalmente que entrenara a Takeshi. Los dos chicos se sorprendieron, pero Yuko respondió que ya no era maga y que no le correspondía luchar en la guerra. Ina le preguntó entonces a Takeshi si quería seguir siendo débil o si prefería fortalecerse, y él respondió que quería ser lo suficientemente fuerte como para salvar a Kurumi. Yuko tomó la carta y encontró un anillo dentro, lo que la convenció de aceptar la petición. Llevó a Takeshi a la sala de entrenamiento, y cuando él le preguntó cómo podía entrenarlo si ya no podía usar magia, Yuko le demostró el poder del anillo, lo que le permitió acceder temporalmente a sus habilidades. Entonces le preguntó a su hijo si quería hacerse fuerte para salvar a Kurumi o para derrotar al remolque fantasma, pero Takeshi respondió que no quería luchar en la guerra. Dijo que no sabía qué bando tenía razón, pero que lucharía para proteger a sus amigos. Su madre comprendió su determinación y comenzó a entrenar, pidiéndole que demostrara cuánta magia podía manejar. Al ver lo que podía hacer, no se impresionó y decidió entrenarlo de la manera más difícil posible. A Takeshi le vendaron los ojos y lo obligaron a luchar contra su madre con una espada de bambú, pero ella lo golpeó repetidamente, dejándole dolor en el cuerpo. Sin embargo, poco a poco comenzó a mejorar gracias al entrenamiento, pero no sabía que su madre se sentía cada vez peor. Usar el anillo le drenaba la energía vital para crear magia, y estaba arriesgando su propia vida para preparar a su hijo para lo que estaba por venir. Unos días después, Takeshi se reunió con MUI, quien le preguntó cómo iba el entrenamiento. Los dos rieron juntos un rato, hasta que Takeshi volvió a preocuparse por Kurumi. Entonces MUI finalmente le entregó el artefacto que había encontrado el día del secuestro. Le explicó que era un objeto mágico usado para teletransportar a los magos a lugares predestinados y sugirió que tal vez los llevaría a Kurumi. Takeshi se sorprendió y le preguntó por qué no había dicho nada antes. MUI respondió que si se lo hubiera dicho, se habría apresurado a intentar salvarla sin pensar en su propia debilidad. Ahora, estaba segura de que él comprendía su situación y no haría nada precipitado antes de completar su entrenamiento. Takeshi le dio las gracias y prometió terminar su entrenamiento primero. MUI se disculpó, diciendo que era culpa suya por haber convertido a Takeshi en mago. Lloró, pero Takeshi dijo que era culpa suya por ser débil y que, de hecho, debería estar agradecido con ella por haber estado a su lado en las buenas y en las malas. Mientras tanto, Kurumi yacía inconsciente en el cuartel general de Ghost Trailer, soñando con una pesadilla en la que Takeshi yacía muerto a su lado. Despertó sobresaltada y se encontró en una habitación extraña. Cuando se miró en el espejo, se sorprendió aún más al ver que se parecía a Takeshi. Intentando comprender qué estaba sucediendo, recordó a Heku, cómo lastimó a Takeshi el momento en que se transformó en su novio al besarlo. Se pasó la mano por los labios, y la magia se disipó gracias al bálsamo labial. Kurumi se preguntó cuándo había adquirido este nuevo poder. Heku apareció y le dijo que era aún más hermosa así, diciendo que la amaba así. Kurumi, horrorizada, le dijo que no la amaba, que solo quería robársela a Takeshi por puros celos. Afirmó que ni ella ni la espada pertenecían a Heku, y se enfureció tanto que destrozó la puerta con magia y huyó mientras él la perseguía. No tenía ni idea de dónde estaba, pero se topó con Oigami, quien se sorprendió al verla. Le preguntó qué hacía en la sede de Ghost Trailer, y Kurumi, aún conmocionada, confió lo suficiente en él como para pedirle ayuda. Dijo que necesitaba escapar de Heku y de ese lugar, y Oigami la llevó a su habitación. Allí, le explicó que había recuperado la memoria original, pero que aún recordaba todo lo que había vivido en el Wizard Brass. Entonces, Haruka, una chica molesta del grupo, entró inesperadamente en la habitación, provocando que Oigami cayera encima de Kurumi de forma comprometedora. Haruka le preguntó cuándo había conseguido novia, y ambos respondieron rápidamente que nada de eso. Kurumi les pidió ayuda para volver con Takeshi, y tras una larga conversación, Haruka decidió ayudarlas, pues estaba irritada con Heku, quien las había reemplazado. Sacaron a Kurumi de la habitación, explicando que el castillo se creaba con magia y cambiaba constantemente de estructura, como los dormitorios de Hogwarts. La llevaron al sótano, pero pronto notaron que Heku se acercaba, y las chicas se escondieron mientras Oigami lo confrontaba. Conociendo bien a Heku, un estudiante de último año muy inteligente, reconoció a Kurumi solo por la apariencia de sus muslos y comenzó a acercarse. Otaru le sugirió que se transformara en sí misma para esconderse. Kurumi se aplicó bálsamo labial, y tras un apasionado beso de Otaru, se transformó en ella. La verdadera Otaru huyó, y Heku no reconoció a la Kurumi transformada,
así que pasó de largo. Oigami reconoció a Kurumi y la condujo a la salida, mientras ella se aferraba a su camisa asustada. Afuera, se encontraron con Washihu, quien quería hablar con Oigami y se lo llevó, dejando a Kurumi sola. Aún así, siguió intentando encontrar la salida del castillo, recorriendo los pasillos, pero el lugar era un auténtico laberinto, y pronto se agotó. Aún no había encontrado nada, pero al secarse el sudor de los labios, su magia se desvaneció y recuperó su apariencia normal. Kurumi se sentía ansiosa, pero decidió seguir adelante de todos modos y encontró un pasillo oscuro. En cuanto Kurumi entró, la puerta se cerró tras ella y un hombre se acercó. Al principio se sobresaltó, pero cuando él extendió la mano con calma, aceptó el gesto. El hombre transformó un espejo gigante en un portal y los dos lo cruzaron juntos. Kurumi se sorprendió al darse cuenta de que estaban dentro de una oficina y se aterró al descubrir que el hombre que tenía delante era el conocido terrorista Kazuma, aunque no mostraba intención de hacerle daño. Mientras tanto, en casa de Takeshi, este se había vuelto mucho más fuerte, y su madre decidió enseñarle un poderoso hechizo. Yuko dibujó un círculo mágico en el suelo y le pidió a su hijo que se concentrara en él. Cuando Takeshi siguió sus instrucciones, comenzó a levitar, absorbiendo el hechizo directamente de la nube mágica. Yuko lo observó con cariño y recordó los tiempos en que vivían como una familia feliz. Impulsada por esta nostalgia, dejó de entrenar. Antes de irse, Takeshi le preguntó por qué nunca le había contado que era maga, y Yuko respondió que nunca se había sentido lo suficientemente bien como para compartir esa parte de sí misma. De repente, se desmayó, y Takeshi la abrazó, dándose cuenta de que quería decirle algo importante, pero la instó a descansar por ahora. Más tarde ese mismo día, Takeshi reflexionó y concluyó que ya era lo suficientemente fuerte como para rescatar a Kurumi. Mientras pensaba esto, aparecieron MUI y Aina y le dijeron que no iría solo. Estaban listas para apoyarlo. Takeshi presionó entonces el botón del dispositivo mágico, que los teletransportó directamente al cuartel general de Ghost Trailer. Aparecieron a través de un espejo en un pasillo oscuro, donde Oigami y Otaru ya los esperaban. Oigami se sorprendió al ver a Takeshi con el artefacto mágico que debería haber estado con Kurumi y le preguntó cómo lo había conseguido. Takeshi se enfureció y exigió saber dónde estaba su novia. Oigami lo atacó, diciendo que si quería respuestas, primero tendría que derrotarlo. Takeshi bloqueó el ataque con una espada de repuesto y esquivó los golpes con su visión de ataque. Aida y MUI intentaron ayudarlo, pero Otaru las detuvo sacando una jeringa. Oigami entonces activó su poder de liberación, aumentando su fuerza y derribando a Takeshi al suelo. Disparó una bala mágica e intentó un golpe final, pero Takeshi se defendió con un escudo mágico que también era potente. Oigami empezó a animarse. En la batalla subsiguiente, Otaru tomó la delantera y sacó una jeringa especial para rematar a Aida y MUI, pero el chico declaró que se había contenido por respeto y que no perdería más tiempo. Lanzó una bala incendiaria que destruyó su jeringa y luego la derribó de un cabezazo. MUI apoyó a Takeshi y disparó a Oigami, quien contraatacó. Aprovechando la distracción, Takeshi recitó su hechizo y lo completó justo cuando Oigami cargaba de nuevo. Desató el aura de su espada y procedió a esquivar todos los ataques con facilidad. Oigami respondió con su propia aura de espada y empujó a Takeshi hacia atrás, quien pidió la ayuda de MUI a la señal acordada. Takeshi intentó atacar de nuevo, pero el pesado escudo de Oigami desvió el golpe y le rompió la espada. Decidido, Takeshi corrió hacia él y le pidió a MUI que disparara al escudo. Ella obedeció, y él sincronizó la ráfaga mágica con un segundo tipo de hechizo en su otro ojo. El ataque combinado rompió el escudo, y Oigami fue derrotado. Takeshi afirmó que ahora era mucho más fuerte y podía ver mucho más lejos, sugiriendo que Oigami debería rendirse. Oigami aceptó la derrota, y Aida trajo a Otaru. Le contaron a Takeshi todo lo que sabían sobre lo que le sucedió a Kurumi, aunque desconocían dónde estaba ahora. La visión de Takeshi del ataque confirmó que decían la verdad, y les agradeció por intentar ayudarla. Sin embargo, sin saber el paradero de Kurumi, comprendió que la misión había terminado y decidió regresar a casa. No tenía idea de que Kurumi estaba con Kazuma, quien ahora le contaba secretos que solo él conocía. Takeshi regresó a casa con un mal presentimiento. Al llegar a la puerta, vio a Heku saliendo de la casa cubierto de sangre. La escena lo impactó y le recordó el sueño en el que su hermano mató a su propia madre. Preguntó qué había hecho Heku, y su hermano respondió que Yuko lo había atacado primero y que él solo se había defendido. Enfurecido, Takeshi desenvainó su espada y le ordenó a Heku que se apartara. Heku rió, diciendo que aún no estaba muerta. Activó liberación, y Takeshi se dio cuenta de que estaba blandiendo Eterna, ahora distorsionada por la oscuridad de su personalidad. Heku lamió la hoja y anunció que probaría sus nuevos poderes con ella. Takeshi también activó liberación, y Heku decidió provocarlo aún más ordenando a la espada que se transformara en humana.
Cuando Takeshi vio a Eterna encadenada, sintió lástima por ella, pero no tuvo tiempo de reaccionar, pues ella, ahora impasible, obedeció las órdenes de Heku y lo arrojó de un golpe. Agarró la espada de Takeshi y se preparó para el golpe final, pero Heku la interrumpió y la transformó de nuevo en espada. Quería matar a su propio hermano con sus propias manos, pero primero decidió revelar un secreto familiar. Heku explicó que el accidente de hacía 3 años no fue culpa de Takeshi, aunque ambos lo creían. De hecho, Yuko le había ordenado al líder de Camelot que matara a su hijo menor. El plan fracasó, y al darse cuenta de que Heku viviría cojeando para siempre, no tuvo el valor de volver a intentarlo. Takeshi se negó a creerlo y acusó a su hermano de mentir, pero Heku afirmó que lo supo tras interrogar a su propia madre. Había tomado esa decisión porque Koile le había mostrado una visión del futuro donde Heku se convertiría en un terrible monstruo, y ella había intentado evitarlo. Conmocionado, Takeshi desenvainó su espada y maldijo a su hermano. Heku, furioso por los insultos, demostró su poder destruyendo todo el vecindario. Dijo que era hora de resolverlo todo de una vez por todas. Takeshi no quería pelear con su hermano, pero se dio cuenta de que Heku ya no era el mismo y ahora necesitaba detenerlo para proteger a los demás. Ambos se transformaron. Heku desarrolló alas demoníacas y envolvió su espada en magia oscura, mientras que Takeshi reveló su nueva forma, llamada Crisis Edge. Heku se teletransportó y atacó, pero esta vez Takeshi fue lo suficientemente rápido como para predecir y bloquear sus movimientos. La lucha se extendió por los cielos, donde Takeshi anticipó cada golpe y logró herir a Heku. Luego llegó al lugar donde su hermano se teletransportaría y asestó un golpe fatal. Sin embargo, un rayo los separó en el instante de su colisión. Takeshi levantó la vista y vio a los ejércitos de Wizard, Brass y Ghost Trailer enfrentándose. Win quería ayudar, pero Suga les dijo que mantuvieran la formación y le dejaran la pelea a él. Del otro lado, Wasihu lideró los remolques fantasma y les ordenó matar a todos. La batalla entre los dos grupos comenzó, mientras Aida y MUI luchaban, y Kurumi también intentaba encontrar a Takeshi. En la parte baja de la batalla principal, Heku y Takeshi continuaron luchando. Heku era más rápido e impetuoso, pero aún no podía romper las defensas de su hermano. Ambos estaban exhaustos, hasta que Heku sufrió una crisis emocional. Dijo que ya no sabía que estaba bien y que estaba mal, que se sentía perdido y quería que Takeshi lo matara porque no podía ser perdonado por atacar a su propia madre. También dijo que ya no tenía hogar. Takeshi le pidió que abandonara el remolque fantasma y regresara a casa, prometiéndole que juntos lo resolverían todo. Desactivando su visión de ataque, extendió la mano hacia su hermano en señal de paz. Heku dudó, pero se acercó lentamente. Sin embargo, su espada emanaba una energía amenazante. Kurumi los vio justo cuando estaban a punto de estrecharse la mano y le gritó a Takeshi que retrocediera, pero era demasiado tarde. Cuando Heku agarró la mano de su hermano, se burló de su ingenuidad y lo atacó. Kurumi corrió y lo abrazó, colocándose entre ellos y resultando gravemente herida. Heku estaba conmocionado por haber lastimado a la chica que amaba, mientras que Takeshi, desesperado, intentaba consolarla. Abandonó la lucha para curarla. Cuando MUI lo vio, corrió hacia él, ignorando al enemigo, con Suga cubriéndole las espaldas. MUI comenzó a curar a Kurumi, y Takeshi le pidió que la cuidara mientras terminaba la pelea. Abrumado por la rabia, desató todo su poder contra Heku, quien seguía insistiendo en que nada de esto era su culpa. Pero Takeshi no pudo contenerse. Lanzó una ráfaga de ataques que apartaron a su hermano. Lo derrotó y cayó a su lado, declarando que era hora de acabar con todo. Sin más disculpas, Heku volvió a insultar a Takeshi, culpándolo por arrebatarle a Kurumi. Lucharon de nuevo, su magia fuera de control, destruyendo todo a su alrededor. Un rayo negro comenzó a extenderse y el círculo mágico de Eterna empezó a comportarse de forma extraña, haciendo visible el poder de los hermanos por toda la ciudad. Lejos del campo de batalla, Momoka apareció para cumplir con su parte en la guerra. Al darse cuenta de que los poderes de los hermanos se descontrolaban, creó un agujero negro y lo lanzó contra ellos, prometiéndole a Kazuma que estaría satisfecho. El agujero negro creció y se tragó la ciudad entera, dejando solo un cráter, lo que conmocionó a los amigos de Takeshi. En la casa destruida de Takeshi, Kazuma curó a Yuko, mientras Violet esperaba afuera. Le dijo que habían cumplido su misión y que podían comenzar a reconstruir el mundo. Kazuma le preguntó por qué seguía siendo leal incluso después de todos los cambios, y Violet respondió que había jurado servirle desde que le salvó la vida. Kazuma pensó en el pasado y sacó una foto arrugada de Kurumi en traje de baño de su bolsillo, la misma que, en teoría, solo Takeshi debería tener. Miró a Yuko, llamó a su madre y le prometió que esta vez cambiaría el futuro. Poco después, Takeshi despertó en un banco del parque, sin saber dónde estaban ni qué estaba sucediendo. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en la Academia de Magia Subaru y se preguntó cuándo habrían reconstruido el lugar después de la guerra. Mientras exploraba los alrededores, vio a su madre, pero cuando decidió acercarse, vio a la profesora de cabello verde de pie junto a ella, ahora una simple estudiante. Yuko y la chica pasaron junto a él sin siquiera notarlo, y Takeshi se sorprendió. Más tarde, vio un cartel que anunciaba el año 1998 y se dio cuenta de que había sido enviado atrás en el tiempo por la magia de Eterna, al momento del enfrentamiento con Heku.
otros sucesos extraños comenzaron a surgir. Takeshi vio a Washihu y Momoka juntos, acompañados por un amigo llamado Tsukiyomi, cuyo nombre reconoció como el mago que se había sacrificado para salvar a su madre. Entonces Kazuma también se unió al grupo. Todo comenzó a tener más sentido para Takeshi, hasta que Heku apareció cojeando y se unió al grupo como si siempre hubiera pertenecido allí. Takeshi no podía entender cómo era posible esto y deseó que fuera solo una pesadilla. Sin embargo, era real, y Heku le dijo a Takeshi que se preparara, porque pronto tendrían que luchar de nuevo para ajustar cuentas. En este punto, la primera temporada llegó a su fin.